Buenas noches, con todas y con todos. Creo que se me ha hecho una costumbre hacer alguna transmisión en vivo así de manera inesperada, de manera sorpresiva. Y está interesante, en verdad. Creo que la vida es para sorprender, ¿no? A las personas. Bueno, me imagino que ya han visto el título de lo que quiero compartir con ustedes, que son algunas reflexiones, ¿no? Que por ahí han ido surgiendo a partir de revisar algún texto, a partir de conversar. Creo que mucho de lo que voy a compartir ha sido a partir de conversaciones o de conferencias o de alguna entrevista, varias cositas que se han dado, ¿no? Son bastante, más que todo, a partir de anécdotas y vivencias, ¿no? Creo que más de uno, cuando me ha escuchado hablar sobre lo ambiental, si se han dado cuenta, mi referencia no es tan técnica en ese sentido, ¿no? O sea, yo más me he apegado a reflexionar sobre lo ambiental o sobre lo socioambiental, mejor dicho, más desde una perspectiva más axiológica, un poquito más, diría yo, filosófica también, ¿no? Y creo que tiene que ver bastante con la cercanía, con el contacto que he tenido con algunas personas desde otros ámbitos de las ciencias, las humanidades, la psicología, las mismas ciencias sociales también, para empezar a hablar sobre lo ambiental, ¿no? Y darnos cuenta de que sí, es importante generar una conciencia ambiental, pero que se entienda bien a qué nos referimos con conciencia ambiental, y también cuando nos referimos a ética ambiental, que luego ya en las láminas de ahí les compartiré algunas definiciones más o menos que se tiene al respecto, ¿no? Pero quería compartir este momento, primero porque quiero que esto se pueda considerar como un pequeño aporte, un muy modesto aporte en el marco de un momento muy bonito, sobre todo para las comunidades cristianas a nivel mundial, ¿no? Y es que estamos ya entrando a la fase final, en la etapa final, los últimos días del llamado tiempo de la creación, o también algunos lo conocen como el tiempo para la creación, ¿no? Y en este año le van el jubileo por la tierra, ¿no? El tiempo de la creación tiene su origen ya hace 5 años, este es el quinto año, la quinta edición de esta iniciativa, pues que busca hacer incidencia, mover los corazones de las personas en torno a cómo es nuestro vínculo con nuestra casa común, cómo es nuestro vínculo con la naturaleza, cómo es nuestro vínculo con la primera gran manifestación del amor de Dios, que es la creación. Creación que se nos asignó a nosotros para ser custodios, para ser guardianas también. Y ahora que estamos en tiempos adversos, en tiempos en los que se habla mucho de nuevas normalidades, nuevas realidades, pues por ahí también quizás no quiero también como una segunda idea fuerza en torno a por qué hago esto, ¿no? Por un lado, reitero, esta es una exposición enmarcada en el tiempo de la creación que ha sido promovida por el Papa Francisco y por el Movimiento Católico Mundial por el Clima, por un lado, y por otra parte es también darnos cuenta en qué momentos estamos viviendo, ¿no? Y qué importante va a ser repensar cómo es nuestro vínculo con la naturaleza en estos tiempos de pandemia y cuando ya se empieza a hablar luego de una época post-pandémica, a la cual todavía no hemos llegado, por cierto. Así que desde ya a tener en cuenta mucho eso. Esto es un poco el contenido que quiero compartir con ustedes en torno a las reflexiones o a los comentarios quiero hacerles llegar a los que me están escuchando. Por ahí quizás haya uno, dos, tres. Saludo para esa una, esas dos, esas tres personitas que me acompañan. Reitero, esto es algo así sorpresa. Pude haberlo hecho más temprano, pude haberlo hecho más tarde. Opté por este momento. Conceptos. Eh, es algo pendiente a mí, en lo personal, creo yo. Para mí es algo pendiente que se profundice cuando se empieza a hablar de la concientización ambiental, me parece. O sea, es, es mucho de sustantivo, pero tiene que ser un verbo, pues tenemos que concientizar. Urge eso en la sociedad, en el país, en el mundo, ¿no? Pero reitero, hay que tener una referencia de que a qué nos referimos cuando se habla de conciencia, y ya luego hablaré un poco más sobre, o lo mencionaré en la siguiente lámina cuando se habla de conciencia ambiental. Pero adentrémonos en conceptos, como para empezar a familiarizarnos muchos más también, ¿no?
Conciencia, ¿no? Se menciona, se describe como el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como puede ser un deber, o también una situación, ¿no? Ser conscientes de qué puede pasar, ser conscientes de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro país, ser consciente de nuestras acciones. La ética, lo hemos escuchado creo que hasta la saciedad desde el colegio, ¿no? Cuando hablan de ética, cuando hablan de valores, cuando hablan de moral, la ética, parte de la filosofía, está vinculada a la cuestión de la axiología, ¿no? Y esta se relaciona con el comportamiento, con nuestro comportamiento. Y pongo ese hace un poco más grande, como una cuestión de énfasis, hace una valoración de sus actos, ¿no? Como lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo éticamente correcto, lo éticamente incorrecto. Como ven, tiene que ver más con nuestro día a día, con nuestra cotidianidad, disculpen, con lo que hacemos desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir y darnos cuenta de las cosas que hemos hecho, no solamente hecho, ¿eh? De lo que hemos pensado, lo que hemos imaginado, ¿no? Lo que hemos supuesto, ¿no? Si se dan cuenta, cuando habla de conciencia, tiene mucho que ver, por ejemplo, con un ámbito importantísimo, y más aún en estos tiempos, como es la psicología. Y cuando hablas de la ética, estamos refiriéndonos más a la filosofía. Si se dan cuenta, son dos ramas, dos corrientes de conocimiento, de pensamiento que creo que tienen que ser mucho más valoradas en estos tiempos. Así como un montón de disciplinas, ¿no? ¿No? Que como bien decía Manuel Puro Vidal, lo ambiental no solamente intereses ambientalistas y no necesariamente tampoco solamente lo que está involucrado en las ciencias ambientales. Lo ambiental es transversal, pero hay ramas, hay especialidades que creo que pueden jugar un papel fundamental, ¿no? Por un lado está la psicología, por un lado está la ética y la filosofía, por ende, por un lado está las mismas comunicaciones, entre tantas otras, todas, reitero, juegan un papel importantísimo, ¿no? Y bueno, una definición de ambiente, ¿no? Sistema dinámico que está compuesto por un conjunto interactuante de elementos naturales, sociales y culturales en un momento y lugar determinados, ¿no? Así también como los resultados de las interacciones entre todos ellos. Nosotros formamos parte del ambiente, por cierto, la humanidad forma parte del ambiente. La humanidad no está aparte de, distante de, estamos dentro de la naturaleza. Las urbes están dentro de la naturaleza, forman parte de un ambiente, pero con el tiempo, hemos hecho que se vieran como dos universos paralelos, distintos y distantes entre sí. Y la verdad que no es así, ¿verdad? Y ahora yendo ya un poco más, ¿no? O sea, teniendo una idea más o menos ahí, ¿no? Lo que es conciencia y de lo que es ética, vayamos a lo que se puede entender por conciencia ambiental y por ética ambiental. Sobre la primera, y lo leo, puede definirse como el entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. Es decir, entender cómo influyen las acciones de cada día en el medio ambiente y cómo esto afecta el futuro de nuestro espacio. Reitero, es darnos cuenta de que toda acción tiene un impacto. Toditita las acciones que tenemos en nuestra vida cotidiana tienen un impacto en el ambiente. La cuestión es saber la magnitud de ese impacto y en qué ámbito cada tiene sus consecuencias, cada acción. Si es a favor o en detrimento del ambiente. Y la ética ambiental se entiende como una filosofía de vida, ¿no? De respeto y de amor a la vida, a la naturaleza y a los semejantes. Hay que partir del ser humano y llegar a la sociedad, a la cultura, a las acciones humanas en todos los contextos. Eso quiere decir entender de que si hay acciones que creemos que están en detrimento del ambiente, pues parten desde una cuestión estrictamente ética. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que lo ambiental entre todo es un problema ético. Además de todas sus implicancias en un montón de dimensiones, hay que entender que lo ambiental, ante todo, los problemas ambientales sobre todo, entenderlos como un problema ético. O sea, un problema que parte desde lo más profundo de nuestro ser, como humanos. Desde aquel que tira un boleto por la ventana, a aquel que termina aprobando leyes que saben que puede ir en detrimento del ambiente, pero que simplemente es la codicia la que terminó primando ahí. O sea, el impacto ambiental se da a todo nivel, por cierto.
Ante todo creo yo, y siempre he creído, de que es importantísimo conocer nuestra realidad. Bueno, en varias exposiciones se usa este mapita, este dibujito, ¿no? Que es, yo lo he hecho hace bastante tiempo, que es un mapa de Lima en este caso, igual, reitero, en algunas oposiciones le he dicho y como un consejo, ¿no? Quizás, que puedan hacer mapas de sus localidades, ¿no? De sus ciudades, de sus provincias, de sus regiones, pero no la delimiten por, geopolíticamente hablando, no la delimiten por provincias, no marquen calles ni avenidas, ahí, claro que le trazo un poco eso, pero si no, ¿por qué no mirar a nuestras ciudades, a nuestras localidades de manera natural? Es por eso que, bueno, se me ocurrió hacer este dibujo, ¿no? Es un mapa, entre comillas, un mapa de Lima, pero visto desde una mirada más natural, más ecosistémica, ¿no? Entonces, lo que ven en los posits describen algunos de los espacios naturales que tenemos aquí en Lima, ¿no? Lima y Callao, para que no se molesten mis amigos chalacos. Que lo que tenemos alrededor de Lima y Callao, o en Lima y Callao, por cierto, no solamente es que está alrededor de, sino en la ciudad misma, son espacios como puede ser los humedales, por nuestras zonas pasan pues tres ríos, el Chillón, el Rímac, el Lurín, ni qué decir el mar, clave, ¿no? Al fin y al cabo somos una de las pocas ciudades capital en el mundo, ¿no? Con vista al mar, que se está siendo bañada por las aguas del Océano Pacífico, y digamos, en torno a los ecosistemas terrestres, sin ninguna duda, el más importante es toda la zona de lomas costeras que tenemos, ¿no? 20.000 hectáreas anualmente, 70.000 con una importante presencia de fenómeno del niño. Y la cuestión es, ¿qué está pasando con cada uno de estos espacios naturales? Muchos deben saberlo, ¿no? Entonces, es para que interioricen, ¿no? ¿Qué está pasando hoy por hoy con el mar, nuestras playas? ¿Qué está pasando con los humedales, por ejemplo, que están presentes en la zona de Villa, en Chorrillos, lo llamamos Pato de Villa? ¿Qué está pasando con los humedales de Ventanilla? ¿Qué está pasando con los humedales de Puerto Viejo, más al sur de Lima? ¿Qué está pasando con nuestros tres ríos? El Chillón, el Lima y el Lurín. ¿Y qué está pasando con la importante presencia de lomas costeras que tenemos en Lima? Callao también, en la zona de Ventanilla también hay lomas, por cierto. ¿Qué está pasando con esos espacios? ¿Están en buen estado? ¿Están en peligro? ¿Están en riesgo de desaparecer? ¿Qué? ¿Qué está pasando con estos espacios naturales que forman parte de nuestra realidad socioambiental y que muchos quizás no conocemos, o que quizás muchos conociéndolo no hemos hecho nada al respecto y les hemos dado la espalda? Por eso es que estamos teniendo esta situación. Lima, como una de las ciudades con la peor calidad del aire en América Latina, y eso que la cosa se había regulado un poquito cuando empezó toda esta cuestión del estado de emergencia y la movilización, por cierto, pero ahora que se han retomado muchísimas las actividades, nuevamente los niveles de contaminación son bastante altos. ¿Qué hay de nuestros ríos? Bueno, ahí la gráfica, ahí la imagen dice mucho, ¿no? Contaminación por doquier. Nuestras playas, un botadero, un basural, un chiquero, ¿no? Es alucinante, ¿no? Que dos de las playas más contaminadas de todo el país, por lo menos, si no más incluso, están pues ahí en la zona del Callao, ¿no? Carpayo, Márquez, sin dejar de lado otras también, tipo San Pedro, por ejemplo, también es una playa que se suele llenar de bastantes residuos. Y bueno, ni qué decir de las lomas, ¿no? Ocupadas, posesionadas, mutiladas, destruidas por el crecimiento no pensado, no planificado, descontrolado, por el tráfico, que es uno de los más grandes flagelos que tenemos como país en este último tiempo, en las últimas décadas sobre todo. Y así está. Esa es nuestra realidad, que reitero, muchos no la conocen y quizás muchos más las conozcan, pero no hacen algo al respecto. Es importante entender que los problemas que les muestran imágenes y tantos otros a nivel global, igual ni qué decirlo con uno de los retos más grandes que tenemos como humanidad, que es enfrentar los efectos negativos del cambio climático,
son esencialmente causados por nosotros, son esencialmente causados por el ser humano, ¿no? Por ende, el papel del ser humano, el papel del hombre, es crucial. Es crucial, es fundamental, y ha sido fundamental. Si hablamos también hacia atrás, si hacemos un poco de retrospectiva, ha sido crucial, porque justamente es en el transcurso de la historia la que ha configurado cómo está nuestro ambiente hoy, ¿no? O sea, el impacto de la acción del hombre, del ser humano hacia la naturaleza, disculpen, no es de ahora. El impacto viene prácticamente desde la aparición del Homo sapiens, ¿no? Pero que en distintos momentos de la historia el vínculo con el entorno ha sido muy distinto. Eso lo voy a mostrar en una siguiente lámina. Y por eso se habla de una era geológica, ¿no? Si no me equivoco, que es la del Antropoceno. Ha sido tanto el impacto de la humanidad en el mundo que ya se habla y desde hace ya, si no me equivoco, es un par de décadas que empieza a hablarse sobre lo que es el Antropoceno como una era geológica en la que se evidencia el gran impacto del ser humano hacia los diversos ecosistemas presentes en el mundo. Uf. Veo esta lámina y me hace recordar una conferencia, ya no me acuerdo hace cuántos años fue, pero para mí me marcó. Muchas conferencias, creo que a mucha gente que ha ido a conferencias les marcan, llámese por el contenido, llámese por quien expuso, por la dinámica, por los temas, ¿qué será? A mí una de las que me llamó más la atención y por eso la tengo tan presente es la de una charla, así de curioso, ¿eh? que fui, que era sobre psicoanálisis y medio ambiente. O sea, en ese momento estaba yo queriendo justamente explorar diversas perspectivas en torno al ambiente desde, por ejemplo, las ciencias sociales, desde las humanidades, desde la psicología, por ejemplo. Y en eso me enteré de un evento que era sobre psicoanálisis y medio ambiente. ¡Wow! ¿Qué será? Dije, ¡ay, Dios! ¡Pum! Me animé, me fui y fue, ¡wow! Fue interpelador. Creo que más de uno me ha escuchado hablar sobre esa palabra, ¿no? Para mí ha sido interpelador, para mí me sacudió, me hizo ver muchas cosas. Entonces, en esa exposición, en esa charla, en esa conferencia, resaltaron mucho a un autor, a un pensador importante que ya, bueno, hace unos años ha fallecido, que es Zygmunt Bauman, y hablaron de un libro de él, que se llama Tiempos Líquidos. Y es en el capítulo final de Tiempos Líquidos, en la que nos muestra Bauman tres posturas en torno al hombre y el entorno, en torno al hombre y la naturaleza. O para él también lo definía como fases de la historia, ¿no? Creo que muchos que están más vinculados a las ciencias sociales nos enseñan mucho el tema de la historiografía, ¿no? Y las líneas del tiempo que puede haber, o la periodicidad de la historia, ¿no? Bauman nos muestra una bastante interesante. Bauman nos habla de una premodernidad, nos habla de una modernidad, y nos habla de una época llamada posmodernidad, ¿no? Pero él la vincula como eras. Él habla de eras, de épocas, con figuras, digamos, representativas de cada momento. Por un lado, si hablamos de la era premoderna, él habla de lógicas. Hubo épocas también, ¿no? Y habla de la época de la lógica de guardabosques. La figura de guardabosques es la de cuidar, la de conservar, la de mantener un equilibrio, ¿no? Y eso también se fundamenta mucho en torno a la perspectiva que se tenía en torno a la cuestión de la espiritualidad. ¿Por qué digo eso? Porque estamos hablando de una época bastante antigua, por cierto, también, mencionándolo, en la que pues estaban pues predominando las diversas tradiciones espirituales, las diversas tradiciones de fe, las diversas religiones, si quieren llamarlo así. Y en esa lectura, que ya si se dan cuenta tiene una perspectiva más teológica, se habla mucho de un vínculo armónico entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Hablemos de Adán y Eva en la tradición judeo-cristiana, ¿no? Porque al fin y al cabo Dios lo que le asigna, el rol que le asigna a Adán y Eva es la de administrar los bienes de la creación. Y así se pueden ir por los distintos textos sagrados, las distintas tradiciones de Oriente Medio, del Lejano Oriente, viendo nomás para acá, lo que conocemos hoy como América Latina, Mesoamérica, tiempo atrás,
las mismas tradiciones pues de los pueblos andinos, de los pueblos amazónicos, de los pueblos mesoamericanos, o sea, es de un vínculo de respeto, de amor por la tierra. Es así, es así. Estamos hablando de, literalmente, bastante tiempo atrás. El equilibrio lo que simbolizaba esta era, este tiempo, ¿no? Que cambia drásticamente cuando ya se empieza a hablar de la modernidad. Cuando empieza a hablarse del hombre como el centro de todo. Dios deja de estar en el centro de todo, en el centro del pensamiento del ser humano, y es el hombre el que se considera que es el centro de todo. O sea, ya ahí el discurso teológico de la vida pierde fuerza. Eso a partir de lo que sucedió con la humanidad, con la peste negra, cuando surge el humanismo, cuando surge el renacimiento, ahí es donde se empieza a hablar también del origen de la era moderna, bueno, ya mucho más afianza en la ilustración, porque ahí es la razón humana la que termina primando sobre otro tipo de ideas supersticiosas, como algunos lo consideraban, y se habla ahí de la época del jardinero, ¿no? El jardinero que cuida, el jardinero que trabaja la tierra, la trata en este caso, y ahí es ya un mérito, que es el jardinero. O sea, no puede existir un orden en el mundo si no es gracias al trabajo, al esfuerzo del jardinero, del hombre. Ahí ya empieza a haber esa posición ya más egocéntrica, si quiere llamar así. Y eso cambia mucho más, de manera mucho más radical, ya en las últimas décadas, ya, cuando se habla de la era posmoderna, ¿no? Ya bastante entrado el siglo XX, ya después de dos guerras catastróficas, ¿no? En un mundo bipolar, por cierto, telón de acero, modelos económicos confrontacionales, etcétera. Ese era el mundo post guerras mundiales. Y en el que tampoco había la idea del futuro, tampoco, por cierto. Ya era una era donde el escepticismo empezaba ¿a qué? A posicionarse, ¿no? En el pensamiento humano contemporáneo. Y ahí es donde sale la lógica del cazador. Ahí simplemente el ser humano se despreocupa por las consecuencias sociales y ambientales de sus decisiones y acciones. Así de sencillo, ¿no? Liberalismo, neoliberalismo, mejor dicho, expropiación, explotación y no sé qué tantas cosas más en verdad. Hedonismo puro y duro. Ahí la idea del porvenir se va al cacho. Ahí la idea es la de vivir el momento. Por eso incluso hablan algunos del just do it. Solo hazlo y hazlo ya. O sea, el presente es lo que más importa. O sea, ya rompe con otras ideas que habían de un futuro, de un porvenir, ¿no? Ahí, por ejemplo, menciona Lyotard, que también está muy vinculado con la posmodernidad y habla de la desaparición de los grandes relatos, adiós el relato cristiano, adiós el relato marxista, adiós el relato racionalista, no. Lo que importa es el ahorita, el porvenir está ahorita, y ya no hay ideas de futuro, ya no hay, sino es vivir el momento, y el momento soy. Y le dijeron, ayer es tú y nadie más que tú. O sea, yo y nadie más que yo. Tan sencillo como eso, en verdad. Y bueno, reitero, nuevamente, ahí es una despreocupación total por lo que pueda pasar con el mundo. Es mi vida. Y nada más eso. Esta imagen la vi, recuerdo, al inicio, si no me equivoco, y al final de un documental muy bueno de Leonardo DiCaprio, que se llama Antes que sea tarde. Creo que estoy bien con el título. Y muestra este dibujo, esta pintura, perdón, esta pintura que es de Jeronimus van Aken, más conocido como el Bosco, que fue un pintor neerlandés de fines del siglo XV y de comienzos del siglo XVI. Y quizás esa es una de sus pinturas más reconocidas, que se conoce como el Jardín de las Delicias. Si se dan cuenta, 3 lienzos, 3 cuadros y 3 escenas diferentes, ¿verdad? En una está, y ahí es donde siento que puedo hacer una analogía con estas 3 lógicas o estas 3 eras de las que nos hablaba Bauman en tiempos líquidos, ¿no? Una primera era que era la del equilibrio. Si hablamos de la lógica de guardabosques, ahí se ve incluso la figura de la creación, ¿no? Con Adán y Eva y si no me equivoco es Jesús presente, entrando ya a una era ya de desorden, ¿no? Un poco de caos, no tanto caos, pero sí un poco quizás de desorden, ¿no? O de libertad, si quieren verlo así, que es el segundo cuadro, el segundo lienzo.
Y el tercero está claro que es destrucción y muerte. Entonces, por un lado tienes, hacia el lado izquierdo se podría decir que tienes la era del guardabosques, en el medio la era del jardinero, y en el lado derecho la era del cazador, que es la que prima en nuestros días. Y todo esto quería llevarlo hasta este punto, hacia lo importante, en verdad, pero lo verdaderamente importante que es desarrollar una conciencia ambiental. Y esto me lo hizo recordar mucho un amigo que se formó como psicólogo, por cierto, y con quien justamente cada vez que se podía teníamos conversaciones así bien interesantes, incluso cuando estábamos dentro de un grupo en San Marcos, ¿no? O sea, fue muy ameno cuando nos hizo recalcar a los miembros del grupo en el que estamos, que se llama Huella Ecológica, lo importante que es desarrollar una conciencia ambiental y que se entienda que concientizar es más fuerte, más potente y más profundo que sensibilizar. La sensibilización hay que verlo como una etapa de la conciencia. Y es una de las dimensiones que está mencionada ahí, ¿no? Como ven, son 4 dimensiones las que para desarrollar una conciencia, en este caso una conciencia ambiental. La primera es la afectiva y está muy vinculada hacia lo que son las emociones, los sentimientos y los valores, ¿no? Un ejemplo clásico que siempre le he explicado cuando empiezo a hablar de conciencia ambiental, ¿no? Soy yo o una X persona que se anima, que bueno, está caminando por la calle, ponte, o está en el vehículo de transporte en el que tú también te estás desplazando y simplemente lo ves tirando un residuo. Pues una cáscara de fruta, un boleto, una botella. Tú ves esa acción y te genera una sensación. ¿Cuál será? No sé. Puede ser molestia, puede ser enojo, puede ser indignación, puede ser indiferencia también, por cierto, pero te genera una sensación. Ya, esa es la dimensión afectiva. Y podemos ver también otras cosas. O sea, te muestran un cuadro del pobre oso polar que está quedándose sin su hábitat y te va a generar una sensación. Puedes mostrarle los relaves mineros en un lago, en una laguna y te va a generar una sensación. Puedes ver las playas más contaminadas del mundo y te va a generar una reacción, una sensación. Y así. Entonces, estamos hablando de un primer acercamiento, que es la dimensión afectiva de la conciencia. Luego entramos a la dimensión cognitiva, muy vinculada con el conocimiento, muy vinculada con la información. Y es que justamente tu reacción en torno, por ejemplo, si ves a una persona tirando una botella al piso, afuera, junto a un parque, donde sea, donde no corresponde, a ti te genera esa sensación de molestia, una indignación. ¿Por qué? Porque tú conoces, tú sabes, te has informado y entiendes de que lo que hizo está mal. A veces ahí es donde te das cuenta que estás desarrollando esa dimensión de carácter más cognitiva. Ahora, has visto a esta persona que tiró una botella, te ha generado una sensación de molestia, de enojo, porque tú entiendes y comprendes de que el impacto de esa botella en un espacio en donde no se la trata va a tener consecuencias. La pregunta del millón es, y ahí es donde entra la dimensión cognitiva, es ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, si tú te planteas esa pregunta en torno a ese momento puntual, entonces estás empezando a desarrollar tu dimensión cognitiva, que tiene que ver con actitudes, con aptitudes, que tiene que ver con voluntad y con la predisposición de poder hacer algo. El preguntarte qué hacer es importante, porque esa es la diferencia entre quienes se quedan en lo reflexivo y los que van a la acción. Y es por eso que luego desarrollas la dimensión activa o aplicativa, que son esas acciones que pueden ser individuales como que pueden ser colectivas en torno a esa situación en particular. Cuestionarla a la persona por haber hecho eso, decirle quizás de forma más empática de que no se olvide de coger sus residuos. Eso depende ya de cada uno cómo lo ve y de cada uno cómo refleja su reacción y su preocupación por ese hecho en particular. Pero reitero, eso puedes llevarlo a dimensiones más grandes en tu vida. La ética. Luego recuerdo haberla conversado con un amigo de filosofía también en San Marcos y le hablaba mucho de lo ambiental. O sea, me acuerdo que estábamos dando una vuelta por la universidad, por el campus, y veíamos, pues, cómo estaba el campus. Y decíamos, ¿a quién le compete? ¿A la universidad como institución el que no haya un buen manejo de sus residuos?
o es el estudiantado o a la comunidad universitaria en general que no se hace responsable con sus acciones, con lo que hace, ¿no? Alguno entre los arbustos podrías encontrar botellas, ¿no? Sí, y un montón de otros residuos también. Entonces, ahí sin duda había una responsabilidad compartida entre la comunidad académica y la institución. Y ahí es donde me decía que entraba lo ético, porque al fin y al cabo es tu acción cotidiana la que te hace hacer eso. Son tus principios, son tus valores, son tu ética, tu moral la que te ha formado, la que te hacen hacer eso. Y tú consideras que está bien, por eso lo haces. Porque si consideras que está mal, no lo harías. Para comenzar, ¿no? O si ves que es algo reiterativo en otras personas, tú también te animas a hacerlo porque sabes que nadie te va a juzgar. Cosas así. Entonces, la ética juega un papel primordial en el manejo, en el cuidado del ambiente. Y sin duda debe ser un pilar fundamental, clave en el proceso de educación ambiental. Creo que eso está pendiente, me parece. Desde mi muy modesta opinión, desde mi trinchera, siento, pienso, creo que hace falta trabajar mucho la dimensión valorativa y axiológica en la educación ambiental, ¿no? Incluso en los eventos ambientales que hay, ¿no? O sea, se enseña mucho a saber reciclar, a poder reducir, a reutilizar, ¿no? Las manualidades, la creatividad, importantísimo. Pero todo eso debe ir de la mano con entender el por qué es importante hacer esto, el por qué es fundamental dejar de hacer lo otro. El por qué de las cosas creo que es lo primero antes del cómo. ¿Por qué debemos reducir? ¿Verdad? ¿Por qué debemos cambiar actitudes? ¿Por qué debemos, no sé, hacer de nuestras casas hogares y cosas así? Antes que todo es el por qué, para recién ver el cómo, las formas. Primero es el fondo. Hay que tener el fondo del asunto para ver luego las formas. Entonces, importante la sensibilización, sí, no lo cuestiono. No lo cuestiono. Pero sobre todo vayamos a la concientización de los colectivos. ¿Por qué? Porque debemos generar nuevas formas de relación con la naturaleza, con el ambiente, tanto en un ámbito particular como a gran escala también. Ahí hay un reto en torno a la educación en ese sentido. La educación ambiental en este caso, ¿no? De lograr que las personas se conviertan en verdaderos agentes de cambio. No en una etapa de sus vidas, sino en toda su vida, en toda la vida. Lo ambiental no debe reducirse a voluntariado únicamente, lo ambiental no debe reducirse a un pequeño proyecto. Lo ambiental debe estar incorporado en nuestro ADN, debe formar parte de nuestra vida cotidiana, el poder ser responsables, el poder ser superhéroes, si quieren verlo así también. Mi doctor, la ética ambiental es una ética aplicada. Yo tengo casi ya 10 años metido, involucrado en la cuestión ambiental, desde el activismo, desde el voluntariado, desde distintos procesos, más políticos, más de incidencia, ¿no? Y, y créame que ha sido, no sé si decir un gran acierto, pero o sea, me ha cambiado la manera de ver las cosas. Siempre lo digo así como anécdota, ¿no? Una limpieza de playas me cambió la vida. Me cambió la vida, sin ninguna duda. Hizo que mi vínculo con el ambiente fuera distinto. Es más, creo que hasta ese entonces, algo con el mar, no tenía más contacto con algún espacio natural, un área verde. Y de ahí me cambió la lógica, ¿no? De disfrutar de un parque, de disfrutar a todo pulmón de las playas, de manera responsable, obviamente. Me hizo darme cuenta de la idiosincrasia de la sociedad. Mucha gente siendo irresponsable, dejando sus residuos en la orilla, en la playa, o enterrándolo, pero mucha más gente viendo lo que hacen y no puede hacer algo al respecto. No decir nada. El silencio es cómplice, como dicen algunos. Y ahí es donde he entendido que lo ambiental, si tú estás comprometido con el ambiente, eso se tiene que plasmar. No solamente en tu vida, sino lograr interpelar en otras personas, motivar, inspirar a otras personas. Creo que muchos saben que la persona más importante de mi vida es mi hermana Claudia Paz. Y quiero creer que la formación en valores y en amor por la naturaleza, quizás ojalá sea el mejor legado que le pueda dar.
y que ella trascienda como persona, como profesional, como agente de cambio, que ella pueda inspirar a muchas más personas con su vida. Su vida es un testimonio. Eso. Y es lo que espero. Entonces, hay que verla a esta cuestión, a este desafío, a estos retos como un signo de estos tiempos. Juan 23, el Papa del Concilio Vaticano II, hablaba de esto, de los signos de los tiempos, de los grandes retos que afronta la humanidad desde hace muchas décadas. Hoy lo ambiental quizás sea ese signo de los tiempos. Y el más importante, quizás uno de los más grandes retos, si no el más grande reto, por cierto. Entonces, ver los problemas, la problemática socioambiental, guión climática, por cierto, no voy a obviar, tiene que verse imperiosamente como un asunto de carácter transversal, que trascienda a lo económico, que trascienda a lo político, que trascienda a lo social, que trascienda a lo cultural y obviamente a lo ético. Qué importante también es el abordaje de lo ambiental de una perspectiva, en principio interdisciplinaria, por eso mencionaba mucho y resaltaba mucho el papel que puede jugar la psicología, la filosofía, las mismas ciencias sociales y otras disciplinas, ¿no? Creo que todas pueden aportar muchísimo en una relectura de cómo es nuestro vínculo con el ambiente, sin ninguna duda, más aún cuando se hablan por ejemplo, de lograr la sostenibilidad, pero realmente se logrará. Es un incierto. Hay una agenda, ya van 5 años desde que entró en vigencia esa agenda, pero faltan 10 años más para que lleguemos a cumplir los ODS, que hablan de justamente la sostenibilidad del mundo, por cierto, también. Entonces, por un lado, ese diálogo transdisciplinario, valorar lo que las otras ciencias te pueden decir en torno a lo ambiental. Y también ver eso desde un ámbito de un diálogo intergeneracional. Hoy siento que los principales agentes de cambio son las y los jóvenes. Pero esas y esos jóvenes tienen que tender puentes con, con los adultos, con los que ya tienen más canas, y de ahí recoger reflexiones, lecciones de parte de ellas y ellos. Y esas lecciones que aprenden de los adultos y los adultos mayores, pues tenerlas en cuenta, interiorizarlas y sobre todo compartirlas con las generaciones que vienen. Y sobre todo creo que también es importante un cambio entre los mismos jóvenes, ¿no? Que ese mensaje de cambio que se está viendo, porque ahora el movimiento ambiental en el mundo tiene rostro joven. Son las y los jóvenes los que más luchan por defender lo nuestro, los que más luchan por defender el ambiente, por proteger la naturaleza, la vida, por cierto. Entonces, joven hace el cambio con joven, joven trabaja con joven, joven cambia el mundo con otros jóvenes. Y ahora, ese discurso de cambio tiene que adecuarse a la realidad de los jóvenes, porque hay varias colectividades juveniles, ¿no? Que ven temas, por ejemplo, de derechos humanos, que ven temas de benevolencia por los animales, que ven voluntariados, que son de grupos artísticos y culturales, jóvenes que participan en comunidades de fe y en otras tradiciones espirituales, jóvenes que están más abocados al estudio, a la investigación a través de círculos de estudio, etcétera. Qué importante es que un mensaje pueda calar de acuerdo a los códigos, de acuerdo a las realidades de cada espacio juvenil. Eso es algo importante tener en cuenta. Con la finalidad de poder a partir de ahí tender puentes y juntas lograr cambios. Cambios importantes, cambios significativos. Y bueno, ya cerrando, ¿no? Entonces, cuando hablaba de cambios, si quieres, y ya como viendo conclusiones, cambios. Importantísimo, un cambio de mentalidad colectiva. Este cambio lo hacemos en mancha, en masa. Ese cambio lo tenemos que lograr así. Como alguien le decía, hay que enverdecer o reverdecer mentes y corazones. Por otro lado, es romper con ese llamado no future tan característico de la posmodernidad. O sea, tenemos que mirar hacia el futuro otra vez. Creer que va a haber un mejor futuro. Si no, no va a tener base todo lo que queramos hacer. Claro, el cambio lo hacemos hoy, pero para un mejor mañana. La cosa que muy modestamente hago, lo hago pensando en que Claudia pueda tener una vida plena.
y que Claudia disfrute la naturaleza, en su etapa adolescente, como joven, con su familia. Eso es lo que espero yo, que Claudia disfrute lo más posible de lo hermosa que es la naturaleza y de lo importante que es para nosotras y nosotros. Pasar, hablando de posmodernidad, algo tan característico de este tiempo, de esta era, es el hedonismo y el consumismo. Y es clave pasar, repensar en dejar esta cultura del consumismo, esta cultura del descarte, como lo mencionó el Papa Francisco, hacia un nuevo estilo de vida, a poder desarrollar una inteligencia ecológica, ¿no? Que es un postulado de Daniel Goleman, el mismo que habla sobre la inteligencia emocional. También tiene una publicación, un texto que es inteligencia ecológica, y que nos invita a darnos cuenta de cuán importante es darnos cuenta del impacto que pueden tener nuestras acciones en torno al ambiente, y que se traduce desde las compras que hacemos, desde cómo nos desplazamos, cosas que tienen que ver con la cotidianidad. Más o menos en esa línea también nos habla mucho Francisco digamos, lo que sería la propuesta medular de Laudato Si, que es la ecología integral, que es el capítulo 4, ¿no? Y que habla de trascender, ¿no? Y es por eso que habla de una ecología económica, una ecología ambiental, una ecología cultural, una ecología de la vida cotidiana. O sea, como ven, lo ambiental, lo ecológico está pues a todo nivel. Y por ahí también se vincula a un pensamiento anterior, bastante anterior a la de ecología integral, que es la ecología profunda del filósofo noruego Arnenes, que es desde una perspectiva de los 70, que habla de romper con esta superficialidad de ver las soluciones ambientales simplemente en lo técnico, sino que tiene que ir a lo político, que tiene que ir a lo económico, y son esferas en las que hay que entrar con bastante fuerza. Es más, no me sorprendería que muchos de los ideales de los más importantes movimientos ambientales puedan tener, pues, en esencia un poco lo que buscaban que es esta ecología profunda. Cambios profundos. No me sorprendería, en verdad. Típico de esta era es esta cultura tan individualista que vivimos. Y bueno, también está esta mirada, porque sí, es importante que estemos bien, pero no busquemos poner nuestro bienestar simplemente sin ver qué está pasando al lado. Eso nos hace individualistas, eso no suma. Para uno mejor eso no suma. Entonces tenemos que pasar de una cultura, de una cuestión tan arraigada como es el individualismo, hacia, resalto mucho lo que dice ahí Gustavo Gutiérrez, una opción preferencial por el pobre. Porque está ahí. Se ha agravado esta situación, ¿no? Con la pandemia se ha agravado la situación de pobreza. Y no podemos estar al margen de eso. Estamos seguros que tenemos a alguien cercano en una situación, no sé cómo decirle, precaria, vulnerable, quizás sea la definición. Y por otro lado es apostar por una empatía activa por la vida, eso lo rescato mucho del fundador de ANIA, Joaquín Leguía, ¿no? Y que todo lo que hagamos pues sea en favor de nosotros, sin ser egoístas, por cierto, o individualistas, pensar en lo mejor para nosotros, en lo mejor para las otras personas y en lo mejor para la naturaleza. Esa idea de los tercios que lo he ido desarrollando mucho con la metodología Tierra de Niños es increíble, en verdad. Y reitero, eso lo puedes llevar a tu vida. Y que todo lo que hagas sea en favor tuyo, en favor de los demás y en favor de la naturaleza. Y ahí es donde la educación juega un papel clave. Educación para formar ciudadanas y ciudadanos ambientales. Y ya para ir cerrando, el título hablaba de conciencia y ética ambiental para la nueva normalidad, pero creo que no hay que pensar en nuevas normalidades, ¿no? ¿Qué va a caracterizar a esa nueva normalidad? Simplemente parece que se tradujera en eventos con menos aglomeración de público, o no sé, porque esa nueva normalidad que estamos viviendo, no sé, por ejemplo, se traduce en que si antes contaminados con un montón de cosas, no sé, pues nuestras calles, nuestros espacios naturales, ahora le hemos agregado un par de cosas más. Eso es lo nuevo, ¿no? O sea,
que se han encontrado en los océanos y en otros espacios acuáticos, por ejemplo, en las calles, incluso mascarillas y guantes, nos dice que estamos en una sociedad de decadencia, ¿no? O que estemos primando más la economía que la salud, pues eso de nuevo no tiene mucho. Eso más pareciera que fuese la vieja normalidad. En fin, pero ese concepto creo que debería cambiar y debería hablarse de una nueva humanidad, ¿no? O sea, en las grandes crisis y catástrofes han salido, ¿no?, nuevas maneras de ver el mundo, ¿no? La peste negra se trajo abajo el pensamiento medieval teocéntrico y surgió el Renacimiento y el humanismo. Una situación bastante similar que es la que estamos viviendo, que es la de la pandemia por ese nuevo coronavirus, podrían ser paradójicamente las bases para una nueva manera de vivir en el mundo, una nueva manera de ser humanos. No sé, lo dejo ahí, como dicen, ¿no?, en el tintero ahí. Reitero, lo que quise hacer ahora es de manera sorpresiva compartir algunas reflexiones en torno a lo que yo considero que debe trabajarse mucho más a profundidad, sobre todo a nivel incluso, en principio a nivel de las colectividades ambientales y segundo, hacia todo el mundo. Todos tienen que entender que nuestro papel, nuestra misión es ser responsables con cuidar nuestra casa. Y simplemente cierro, ahora sí, en serio, cierro, indicándoles esto y compartiéndoles un tuit de hace unos años del Papa Francisco. Y me parece muy potente lo que dice. Él dice, y cito, que entre los pobres más maltratados está nuestra tierra. Y no podemos hacernos los sordos ante la mayor crisis ambiental de la historia. Esto es lo que quería compartirles como sorpresa. Como le dije, esta exposición la enmarqué en el tiempo de la creación que a mí como creyente me anima, me motiva, me renueva mis ganas de querer seguir haciendo algo por esta que es nuestra casa y por quienes viven en ella, por cierto, también. Y nada, les agradezco a quienes ahí hayan gustado acompañarme y reitero, tenemos un llamado y una misión que es cuidar nuestra casa común. En verdad, les agradezco a todas y todos por su tiempo y bueno, quién sabe, por ahí puede haber alguna sorpresita más. No sé, reitero, la vida está para sorprender y también está para disfrutarla y sobre todo para dar lo mejor de nosotras, de nosotros, por nuestro bien, por el de los demás y por la naturaleza. No nos olvidemos de ello, en verdad. Así que les deseo mil gracias y será hasta otro momento. Paz y bien. Y que Dios bendiga a todas y todos siempre. Hasta pronto.